Buenas tardes y no veo absolutamente a nadie. Supongo que hay gente aquí. Muchas gracias por darme vuestro tiempo, se agradece. Si vamos a Google y ponemos en el panel de búsqueda, entre comillas, para que esta frase exacta salga, lecciones de la COVID, salen, o salieron hace 5 horas cuando lo miré en mi ordenador, 36 millones de resultados. Si lo hacemos en inglés, Lessons from COVID, salen 1.460 millones de resultados. Son artículos académicos, periódicos, revistas científicas, médicos, políticos, todos. Y lo interesante es que, bueno, no los he leído todos, no los he leído todos, pero he leído muchos, quizá ya demasiados, y tengo una buena idea de cuáles son las corrientes generales. Y lo que es muy notable es cómo hay, aunque estamos hablando de algo científico, de que hay tanta diversidad de opiniones, incluso furiosos debates entre cuáles son las lecciones de la COVID, o sea, el fenómeno de nuestros tiempos, el fenómeno, diría, peligroso de nuestros tiempos, la polarización, se extiende incluso a la ciencia. O sea, hablan, por supuesto, de los confinamientos, que sí o que no, confinamientos, o confinamientos para los vulnerables y no para los otros, y si mascarillas o no, dentro o fuera, o una mezcla de los dos, o qué, o protocolos en los hospitales, y si volviese a haber otra pandemia, si deberíamos darle más prioridad a la gente que tiene, por ejemplo, posible diagnóstico de cáncer o problemas del corazón y no ponerlos como en segunda clase, que es lo que ha ocurrido durante la pandemia, que los que tenían COVID como que pasaban a la sala VIP, que me parece muy... Yo no tengo opinión sobre esto, pero lo que quiero decir es que hay mucho debate sobre todo esto. De lo mucho que he leído, lo que más me llama la atención es que la gran lección de la COVID es la que menos se menciona, y si se menciona de paso. Y la gran lección de la COVID tiene que ser lo que para mí ha sido también la gran lección de la vida que he extraído de este periodo tan extraño de pandemia, que es el factor del azar como factor absolutamente determinante en nuestras vidas. En particular, empecemos por el caso de la COVID. Primero, ¿cómo empezó esto? Hay dos versiones, no se sabe cuál, que se rompió un tubo de cristal en un laboratorio y ahí salió y se expandió por el mundo. O que el virus saltó de murciélago a un pangolín a un ser humano, después salió de Wuhan y se subió a un avión y se fue a los Alpes de Italia y bueno, y ahí se expandió por el mundo. Y después está el tema azar en el tema de los contagios. ¿Por qué unos se contagiaron, otros no? Yo tengo muchos amigos que se contagiaron, que tienen el mismo estilo de vida que yo, pero yo no me contagié. ¿Por qué algunos se contagian? Una señora de 100 años se contagia y lo pasa como si fuera un resfriado, y por qué un señor de 50 que hace maratones, que está en impecable condición física, se muere. ¿Por qué algunos tienen secuelas, otros no? Y no hay explicaciones, hay intentos de explicaciones, pero al fin de cuentas es una cuestión del azar. Y lo que esto me ha llevado es a entender, según veo yo, que el azar es el factor determinante en nuestras vidas. Podemos intentar hacer planes, podemos intentar trabajar duro para triunfar, o podemos, no sé, cuidarnos la salud para vivir más tiempo, pero al final hay factores aquí que simplemente no controlamos. Lo interesante es que en todos estos millones y millones y millones de artículos sobre las lecciones de la COVID, no se menciona el factor suerte. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza humana no enfrentarnos a esta realidad. En todos los terrenos de la vida intentamos buscar explicaciones. Queremos sentir que tenemos control. No queremos lanzarnos al vacío, que realmente es lo que hay en la vida. O sea, por supuesto, podemos hacer cosas que van a mejorar nuestra suerte, que van a mejorar nuestras oportunidades, pero primero viene la oportunidad. Napoleón, uno de sus dichos más famosos, es que él no quería, en primer lugar, generales hábiles, él quería generales con suerte.
Lo dijo Napoleón. ¿Por qué? Porque la suerte es lo que viene la oportunidad, la ocasión, la suerte que cae del cielo en el medio de la batalla o antes de la batalla. Y después entra la habilidad, pero primero tiene que venir el factor azar, el factor suerte, la ocasión que quién sabe de dónde viene. Lo que quiero hacer en esta charla es primero convenceros de el enorme papel que tiene el azar, la suerte en nuestras vidas, como individuos, como familias, como naciones. Pero no solo eso, no me quiero quedar ahí, sino que quiero extraer mi gran lección del COVID. Es que a base de eso, entender que internalizar, absorber y actuar en función de esa comprensión de la centralidad del azar en nuestras vidas, que uno va a vivir una vida más serena, menos rabiosa, menos indignada, menos tribal, y que lo que yo llamaré la doctrina del azar sirve como antídoto al fenómeno más peligroso en estos tiempos, la polarización. Hemos vivido una época de posguerra en el mundo. Ahora hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Estamos en una fase preguerra, pues la polarización es lo que conduce a eso. O sea, quiero extraer una lección positiva de algo que no queremos enfrentar, pero si lo hacemos y si actuamos en función de ello, creo que viviremos vidas mejores como individuos y como colectivos, como humanidad. A ver, primero intentar convenceros. El mero hecho de nacer ya es increíble, porque se tuvieron que juntar dos personas en circunstancias casi seguro azarosas y después juntarse, amarse, hacer lo necesario para tener un hijo. Y después está el tema de dónde uno nace, en qué época uno nace. Por ejemplo, puede haber nacido el mismo día que yo una persona con exactamente los mismos atributos genéticos que yo, digamos a nivel mental, de actitud, pero no como nací yo en un país rico, con una familia con aspiraciones, una familia de clase media que quería ayudarme, que tenía posibilidad de darme oportunidades. Pero si hubiera nacido esa persona con estos atributos que tengo yo en Gambia, en Burkina Faso, en Pakistán, pues su vida hubiera sido casi seguro muy diferente. Está ese factor de, primero, lo extraordinario de haber nacido y segundo, dónde uno nace. Después entremos en, por ejemplo, la política, que leemos en los periódicos. Yo escribo artículos sobre esto, análisis políticos, o la gente en la radio hablando de los analistas políticos. Pero siempre hay el factor, otra vez, como en la COVID, el factor suerte casi nunca aparece y siempre es tan determinante. Por ejemplo, hubo un primer ministro inglés de los años 60 que le preguntó una vez a un joven periodista, ¿qué es lo más difícil de ser primer ministro? Y él contestó, events, dear boy, events. Los acontecimientos, querido, los acontecimientos. Si hacemos un análisis y se hace un perfil de, por ejemplo, Pedro Sánchez, hablará de su perseverancia, por ejemplo. Muchos obstáculos a superar, sí, pero hubo segurísimo uno o dos o tres o muchos factores de azar en su vida que lo llevaron a donde lo llevaron, empezando por haber nacido donde nació. El fútbol, que es la gran pasión de media humanidad. Yo creo que es la gran pasión de media humanidad porque es el deporte en el que el azar juega el papel más importante, donde está aquí la merced de fuerzas que no se entienden, no se controlan. Después de un partido de fútbol siempre la gente se pregunta, ¿fue un resultado justo o no? Es que refleja la vida misma por ser un deporte tan susceptible a la suerte y a la justicia e injusticia por igual medida sin ninguna lógica en particular. Después está el tema de la salud, que nos dicen todo el tiempo que hay que comer bien, que no hay que comer esto, hay que comer lo otro, hay que tomar vitaminas, hay que hacer ejercicio y tal y cual. Pero al final, y la idea ahí de fondo es que vamos a combatir la muerte, que yo creo que es el principal motivo por el cual no nos queremos enfrentar al tema de la suerte. Porque la última estocada de la suerte es una palabra que rima con suerte, que es muerte. Y es demasiado duro y no queremos enfrentarlo. Hay alguien que sí entiende esto en el mundo científico médico muy bien y no necesitó la pandemia para aprender la lección. Hubo una entrevista en el Financial Times de Londres en febrero del año pasado, justo cuando la pandemia estaba empezando, con un virólogo belga llamado Peter Piot. Y en esta entrevista le preguntaron sobre todo el tema del virus. Este es un gran experto, ha escrito muchos libros, fue el que combatió y venció al ébola, por ejemplo.
Y dio explicaciones muy técnicas de cómo funciona el virus, cómo penetra el organismo y tal. Pero hay una frase lapidaria que dejó en esta entrevista. Dijo Peter Piot, el gran virólogo del mundo, lo más importante en la vida es la ausencia de la mala suerte. Que es lo mismo que decir no tener mala suerte es buena suerte. A ver, hace 103 años tuvimos otros tuvieron, otra gran pandemia, la de la gripe española, llamada gripe española, la Spanish flu, en la que murieron como por lo menos 8 veces más personas que los que han muerto, por lo menos hasta ahora, de la COVID. Ahí hubo mala suerte, no hubo ausencia de mala suerte, porque nosotros sí tuvimos ausencia de mala suerte, pese a todo, en nuestra pandemia, que el impacto sobre los niños y los jóvenes fue mínimo. La pandemia, la gripe española, 1918, no, murieron niños y mayores por igual. Mi padre, voy a hablar de mi padre y del milagro casi inexplicable de mi nacimiento y de nacer donde nací, con la suerte que tuve de nacer donde nací. Mi padre tenía 3 años cuando esa pandemia de hace 103 años la sobrevivió. Murieron muchos niños en Glasgow, él era de Escocia, Glasgow. Mi padre combatió en la Segunda Guerra Mundial. Lo derribaron, en la Fuerza Aérea, en la Royal Air Force. Y combatió toda la guerra, del 39 al 45, 97 misiones, cuando la media para morir un volador en la Fuerza Aérea era 30 misiones. Mi padre sobrevivió 97. 2 veces derribaron su avión, una vez en el mar, otra vez en la tierra. Le hirieron, pero sobrevivió. 8 años después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre, esto es duro hablar de esto, mi padre se subió a un barco, un ferry, de Glasgow a Belfast, una tormenta tremenda, y el barco naufragó, se hundió. Hubo 160 pasajeros a bordo, sobrevivieron 30, uno de ellos mi padre. Una de las personas que murió fue la primera esposa de mi padre. Mi padre estaba destrozado, se tuvo que ir de Glasgow y se fue a Londres. Ahí aparece mi madre. Mi madre había sobrevivido a la Guerra Civil Española, era de Madrid mi madre, y se fue a Londres. ¿Por qué? Porque tenía una hermana mayor en Londres, que se había casado con un inglés, con el que tuvo 2 hijos rápidamente. Se conocieron en la Guerra Civil y se fueron después a Londres, justo en la Segunda Guerra Mundial. El marido de mi tía Albia, la hermana mayor de mi madre, también combatió en la Fuerza Aérea, se murió en el primer vuelo que hizo. Y dejó a la tía Albia con 2 niños pequeños. Así que mi madre fue a Londres, era extraño en esos tiempos una chica joven española, porque esta cosa terrible de la suerte había ocurrido. Y ahí conoció en un bar a mi padre. Mi madre no hablaba inglés, mi padre no hablaba español, pero bueno, quién sabe qué pasó. Obviamente mucha química. Y aquí estoy yo. Y después, como digo, tuve la suerte de nacer en un país rico, de una familia que estaba bien económicamente, con aspiraciones, y después, bueno, ahí tuve un buen comienzo, algo que no controlé para nada. Y después otras cosas ocurrieron, y les propongo que cada uno de vosotros haga el mismo ejercicio, mirad para atrás, o sea, cómo vuestros padres se conocieron. Qué increíble que un día, no sé, Luisito decidió hablar con Conchita en el bar y aquí estamos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, o sea, si alguien hace un perfil mío ahora dirá que soy un chico que escribe bien, que soy bastante listo, que soy perseverante, que trabajo muy duro, lo cual no es verdad, pero bueno, esto se podría decir, que mis virtudes me han llevado por este plan y he sido un periodista bastante afortunado. Pero, cuando tenía 20 años, en una familia rica, vecina mía, amigos, en Inglaterra, en las afueras de Londres, tenían una señora de limpieza filipina que un día se fue. Que no sé si la despidieron o si se fue voluntariamente. Nunca la vi, nunca la conocí, nunca supe su nombre, pero el hecho de que esta señora se fuera a ese trabajo fue absolutamente determinante. No voy a entrar en por qué,
Pero créanme que si no hubiera sido por esto, algo que no controlé en absoluto, mi vida hubiera ido por otro trayecto totalmente diferente. Casi seguro que no hubiera sido periodista y segurísimo que no estaría viviendo en Sitges y que no estaría aquí con vosotros esta noche. No me hubiera casado con la persona con la que casé, no hubiera tenido el hijo que tuve y así todo. Y después otras cosas, que tuve la suerte de entrar en la Universidad de Oxford. Digo suerte porque es muy random todo el proceso para decidir quién entra o quién no. Había mucha gente más que se presentó y yo tuve suerte, sin duda tuve suerte, y no es una falsa modestia. Y después algo por lo que se me conoce y que ha sido muy importante en mi vida a nivel de perfil y económicamente es que hice un libro en el que se basó la película Invictus, de Clint Eastwood. Esta película no se hubiera hecho si no hubiera por que un día, por una extraordinaria serie de casualidades, yo aparecí en un pueblito que nunca había estado antes, en Mississippi, y llegué ahí exactamente el mismo día, al mismo momento que llegó Morgan Freeman a este pueblito. Y es una serie de casualidades increíbles que me llevó a este pueblito justo en ese día. Y ahí conocí a Morgan Freeman, porque me presentó a alguien que también por casualidad conocí. Y le conté la idea de mi libro. Y él dijo, vamos a hacer la peli. Y un par de años después, Clint Eastwood hace una peli, Freeman interpreta a Mandela y Matt Damon también está en la película. Y fue el azar en esta cosa fue total y absoluto. Vayamos más allá y os recomiendo que cada uno de vosotros haga el mismo ejercicio con vuestras vidas, sea trabajo, sea amor, sea lo que sea. Cómo estas cosas, factores de la suerte que uno no controla han sido determinantes, por más que uno tenga empeño y muchas virtudes. Después ampliándolo al terreno nacional, político, por ejemplo. Pertenecemos a determinadas tribus políticas o banderas nacionales, también por una cuestión de azar. No elegimos ser indepe, o brexitero, o trumpista. Las circunstancias nos llevan a eso, porque nuestras familias, nuestros amigos, el lugar donde nacimos, etcétera. Esto es lo que determina estas cosas. Es importante saberlo para después tener un poco más de compasión hacia aquellos que son nuestros antagonistas o incluso enemigos. Veamos también, ampliando todo el siglo XX, ¿quién fue la figura determinante del siglo XX? Seguramente Adolf Hitler. Hitler era un mediocre, imbécil, resentido. Y lo que él hizo fue canalizar el resentimiento de todo un país, de todo un pueblo. Y si él hubiera tenido la suerte de vender esos cuadros que quiso vender en Viena, que nadie se los compró años antes, si él hubiera triunfado en eso, ganado dinero, incluso si mejor todavía, si su mecenas, si su principal comprador hubiera sido un señor judío, casi seguro que la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido. Incluso Franco quizá no hubiera ganado la Guerra Civil Española. Se hubieran evitado 100 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Vamos al anti-Hitler del siglo XX, Mandela, alguien que yo conocí muy bien. Él internalizó, tuvo en sus huesos este concepto del azar. Él entendió esto sin tener realmente casi que pensarlo. Él se entrevistó en la cárcel con el jefe de los servicios de inteligencia del apartheid, su enemigo más total en un contexto de polarización absoluta, blanco y negro, el apartheid en Sudáfrica. Se vio también con el ministro de Justicia del apartheid. Se vio después con un general que estaba a punto de ir a la guerra con 30.000 personas armadas, una guerra civil. Se sentó con los tres y en los tres casos convenció a todos literalmente que se desarmaran y no solo eso, los cautivó y los enamoró. Y lo sé porque he hablado con estos tres señores largo y tendido, estaban todos enamorados de Mandela. ¿Por qué? Bueno, por la famosa palabra empatía. Pero esa empatía proviene de que Mandela entendió que la suerte fue lo que llevó a estos señores a su lugar en la vida y la suerte a él, que él nació negro, ellos blancos. Mandela entendió que si él hubiera sido ese general que quería la guerra contra él, si él hubiera nacido en una granja en el norte de Sudáfrica, en determinado momento, que él casi seguro hubiera sido un racista. Y empezamos ahí y podemos ya bajar la temperatura. Entonces, la lección para mí de la COVID es esto, que si internalizamos, absorbemos y actuamos en función de lo que llamo la doctrina del azar, bajaremos la temperatura, seremos más serenos, seremos menos rabiosos, estaremos más dispuestos
a entender más que a juzgar, a entender más que a juzgar. Y ante todo, ¿cuál es el gran valor que toda la humanidad, independientemente de raza, religión e ideología, comparte y que le da quizá el máximo valor? La generosidad. Y si absorbes y actúas en función de esta idea del azar, de la suerte, serás más generoso con los demás y serás también más generoso contigo mismo, porque sabes que mañana algo nos puede pasar. Mañana nos podemos morir, podemos sufrir un cáncer, quién sabe qué. Nos va a hacer más generosos con nosotros mismos, vamos a vivir la vida más intensamente, estar más agradecidos, disfrutarla más, estar menos amargados con nosotros y con el prójimo. Yo esto lo estoy probando, es mi lección de la experiencia de la COVID. Todavía no actúo totalmente en función de esto, estoy en ello, creo que me va bien, me está bajando la temperatura, dándome más serenidad, más compasión y lo recomiendo, pruébenlo. Gracias.